Enfermo de 40 años que presenta desde hace 3 meses unas lesiones papulosas poligonales localizadas en cara anterior de muñecas y tobillos, acompañadas de prurito. El estudio histopatológico de una lesión muestra una dermatitis de interfase con degeneración vacular de las células basales. ¿Cuál es el diagnóstico? Pityriasis rosada, papulosis linfomatoide, psoriasis eruptiva, líquen plano y pápulas piezogénicas. Entonces, les había hablado de la pityriasis alba, de 3 pityriasis, ¿no?, que son frecuentes: pityriasis alba, versicolor y rosada. Les he hablado de 2, ¿no? Le hablé de pityriasis alba y versicolor, pero no les hablé de la pityriasis rosada, que debe ser la pityriasis también una de las más frecuentes y que tiene un cuadro clínico típico. La paciente de joven, mujer sobre todo, es más frecuente en mujeres la pityriasis rosada, que presenta lesiones descamativas, no se olviden, eritematosas, más o menos de 1 centímetro, en tórax anterior y tórax posterior, rosadas, como su nombre lo dice, ¿no?, y que tiene la característica de haber presentado una lesión inicial, típica, la lesión diana, heráldica, la principal. Y eso es fundamental en el diagnóstico cuando ustedes estén en la práctica clínica. La paciente les dice: doctor, me han salido ronchas, ellos dicen ronchas, ¿no?, pero no son ronchas en realidad, ojo, son placas eritematosas con un collarete descamativo. Es una plaquita más o menos de 1 centímetro, puede ser de 0.8, no son tan grandes, que parecen ronchitas en realidad, media numulares, media circulares, y que alrededor aparecen como un collar descamativo. ¿Ya? Es la típica lesión de la pityriasis rosada. Entonces, la paciente siempre le dice, o el paciente les va a decir: doctor, la primera que me ha salido es esta. La reconocen porque la primera lesión es más grande y esa es la que le ha llamado la atención. Esa es la lesión heráldica o placa heráldica. ¿Ya? Esa es la pityriasis rosada, joven, más aparecen jóvenes. Está asociada a parvovirus B19. También está asociado a herpes. En general, pityriasis rosada no tiene una causa clara, pero se asocia, ¿no?, con parvovirus B19. Papulosis linfomatoide, como su nombre lo dice, corresponde a pápulas que tienen infiltradas, que sobre todo aparecen en zona suprapúbica, una enfermedad rara. Psoriasis eruptiva, la psoriasis es una placa eritémato descamativa, no se olviden. Líquen plano, en líquen les he hablado de placas eritémato-violáceas, poligonales o reticulares, ¿no?, es la lesión elemental. Y pápulas piezogénicas son pápulas semejantes a los callos, aparecen en el talón, ¿no? No representan una patología mayor, no representan una enfermedad en sí. Es por constante fricción en los zapatos de las mujeres, sobre todo que usan taco alto. Entonces, pápulas o placas poligonales es el líquen plano, y la localización más frecuente es en superficies extensoras de antebrazo. Hablando del líquen plano tampoco se conoce la causa, ¿no? Se dice una enfermedad inflamatoria que a veces remite, ¿ya? Y la lesión elemental nuevamente es una placa eritémato-violácea poligonal, eso es muy importante, reticulada, muy importante que lo recuerden. En cuanto al tratamiento, se asocia el líquen plano también a algunas enfermedades, al igual que el vitíligo, ¿no?, autoinmunes. Se asocia a respuesta alérgica a medicamentos y a algunos virus también. El tratamiento en líquen plano es corticoides tópicos. O pueden remitir solos muchas veces, al año o a los 2 años de haber aparecido, desaparece. Cuando se observa una imagen histológica de acantosis con elongación de crestas interpapilares que incluso se fusionan entre sí, hiperparaqueratosis y acúmulos epidérmicos de leucocitos polimorfonucleares, estamos hablando de una ictiosis, dermatitis urticaria, epidermolisis o psoriasis. Entonces, elongación de crestas papilares
Es el típico hallazgo de psoriasis, ¿no? Inclusive cuando hablamos de patrones histopatológicos, se habla de un patrón psoriasiforme, pero también llamado en dedos de guante. Entonces las papilas crecen, se elongan tanto, ¿no?, que a veces las crestas interpapilares se pierden, ¿ya? Hiperparaqueratosis, el recambio celular en la psoriasis es más rápido de lo normal. Normalmente la capa basal, las células de la capa basal, para que lleguen a la capa córnea, toman más o menos de 28 a 52 días, dependiendo de la zona del cuerpo, ¿ya? 28 a 50, en ese tiempo es el que se recambia el recambio celular. En la psoriasis, esos 28 a 52 días se convierten en 5 días, es rapidísimo. Entonces, como es tan rápido, la célula de la capa basal no le dan tiempo ni siquiera para producir la destrucción del núcleo. Entonces, llega a la capa córnea con un núcleo incluido. Entonces, por eso es que se produce la hiperparaqueratosis, o sea, llega con un núcleo hasta arriba, por haber recambiado tan rápido, ¿ya? En psoriasis también no se encuentra la causa, es una enfermedad eritematodo-descamativa crónica, ¿no?, recurrente, que no se sabe la causa, ¿no?, pero sí se han encontrado algunas asociaciones también, se ha asociado a síndrome metabólico, a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se ha asociado también al tabaquismo, ¿no?, a la obesidad, en general al síndrome metabólico. En su etopatogenia tienen que ver factores ambientales, genéticos y fenómeno inflamatorio, ¿no? En cuanto a los factores ambientales, como les mencionaba, todas esas patologías, todo el síndrome metabólico es un factor ambiental que va a producir que los pacientes que ya genéticamente están predispuestos a tener psoriasis la presenten más tempranamente, ¿ya? En cuanto a su inmunología, en psoriasis la interleuquina que está implicada es la interleuquina 17, ¿ya? Y el TH17 también es el tipo de respuesta de células T predominante en esta enfermedad. Les pueden preguntar eso, ¿no? En psoriasis es TH17, en lepra es TH1 y en tuberculosis es respuesta tipo TH2. ¿Ya? Podrían preguntar. Eso es en cuanto a la inmunología. En cuanto a la clínica, la psoriasis es una enfermedad que tiene formas clínicas, ¿no?, varias formas clínicas, pero la típica forma clínica de la psoriasis es la psoriasis vulgar, ¿no? Es la típica placa eritematodo-descamativa grande que se encuentra en zonas de flexura, en codos, en rodilla, en cuero cabelludo, ¿no? Es la típica presentación de la psoriasis. 90% de pacientes que tienen psoriasis hacen esa forma de psoriasis, la psoriasis vulgar o en grandes placas. Existe también lo que se llama la psoriasis en gotas, ¿no? Es la segunda forma de presentación más frecuente, ¿no? Son las mismas placas eritematodo-descamativas, pero más pequeñitas. Por eso es en gotas. Solo para que lo sepan, ¿no?, en teoría existe una psoriasis pustulosa, ¿no? Existe una psoriasis palmoplantar, solo de palmas y plantas. ¿Qué habrá, por ejemplo, en palmas y plantas? Hiperkeratosis, ¿no? Una palma o planta gruesa eritematosa puede ser una psoriasis. Hay una psoriasis inversa también, solo para que tengan conocimiento. Inversa. Si la psoriasis vulgar, ¿no?, que más frecuente, la encontramos en codos, ¿no?, en cuero cabelludo, y son placas descamativas, gruesas, ¿cómo será la psoriasis inversa? Al revés, flexuras, ¿no? Vamos a encontrar en axilas, en ingle, en la zona interglútea. Es psoriasis inversa. ¿Y será una placa? No, no es una placa. En realidad no es una placa elevada descamativa, sino es una placa media deprimida, eritematosa, inversa a la psoriasis. Hay una psoriasis que se llama psoriasis eritrodérmica. Eritrodérmica, no se olviden, eritrodermia es un término que se usa para describir el eritema y la descamación del más del 70% de la superficie corporal total, ¿ya? Si ustedes ven un paciente que tiene todo el cuerpo rojo y descamado, esa es una eritrodermia, ¿ya? La psoriasis puede producir eritrodermia y también otras enfermedades pueden producir eritrodermia, ¿no?
un linfoma cutáneo puede producir eritrodermia, ¿no? Entonces, histológicamente sí, la psoriasis tiene una típica imagen, ¿no? Es la elongación de las crestas interpapilares, o sea, en la dermis se elongan las crestas interpapilares, los vasos van a llegar hasta casi la superficie de la epidermis, y bueno, es por eso que cuando ustedes hacen el raspado metódico de Brock, o sea, raspan la placa psoriática, rápidamente van a llegar a esa zona vascularizada, ¿no? Y entonces eso es lo que va a representar el rocío sangrante hemorrágico, ¿no? ¿Han escuchado del signo de Auspitz, ¿no? O rocío sangrante? Es por eso que se produce. Raspan ustedes rápidamente y se producen puntitos pequeños de sangrado. ¿Qué son esos puntitos? Son las elongaciones dérmicas, ¿no? Hay el signo de la bujía también. El signo de la bujía es el desprendimiento de placas escamatosas. Entonces, pero el signo de Auspitz es típico en psoriasis, ¿no? El tratamiento de la psoriasis es básicamente con corticoides tópicos, otra vez, corticoides tópicos de alta potencia. No se utilizan corticoides por vía oral, ¿ya? En psoriasis no se utilizan. Se han dado cuenta que no utilizamos mucho corticoide por vía oral, la mayoría son por vía tópica. El medicamento, digamos, que más se usa para psoriasis por vía oral es el metotrexate, ¿ya? Y se usa pues para formas extensas de la enfermedad. Imagínense a un paciente que tiene el compromiso de más del 40% de la superficie corporal total con placas psoriáticas, es imposible que le vayamos a poner crema en todo el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces tiene que empezar terapia por vía oral. También otro medicamento que se utiliza, bueno, ya hace muchos años y que es muy bueno, es un derivado de la vitamina A, ¿ya? El etretinato. Es un análogo de la vitamina A semejante a la isotretinoína. No sé si han escuchado de la isotretinoína, es un retinoide. Es análogo también y tiene los mismos efectos adversos que la isotretinoína, el etretinato, y tiene muy buen efecto en psoriasis, en grandes placas, en psoriasis gutata también. Está aprobado su uso en psoriasis. Ya hace pocos años, de igual manera, la radiación ultravioleta, la fototerapia, se está utilizando en psoriasis con muy buena respuesta. Entonces, es frecuente la psoriasis, ¿no? En Europa se habla de 4 o 5% de la población con psoriasis. Entonces, hay que conocer los tratamientos, ¿no? Corticoide tópico, metotrexate, derivados análogos de la vitamina A como el etretinato, y la fototerapia también está dentro del arsenal terapéutico para psoriasis. De los siguientes factores pueden provocar un brote de psoriasis, excepto infecciones, factores hormonales, trauma, medicamentos o estrés. Entonces, estas enfermedades, ¿no?, que no tienen una causa desconocida, generalmente pueden hacer exacerbar, por ejemplo, pénfigo, ¿no?, que tiene que ver con un fenómeno autoinmunitario, que en realidad se sabe que anticuerpos son los que van a producir pénfigo, por ejemplo, pero que no se sabe qué es lo que lo desencadena exactamente. Hacen brotes mayores con infecciones, con fiebre, con alteraciones metabólicas, ¿no? Eso pasa también en la psoriasis, infecciones, traumatismos, algunos medicamentos, el mismo estrés puede desencadenar la psoriasis, ¿no? Factores hormonales no se han demostrado que exacerben la psoriasis. No usar corticoides orales en psoriasis porque el corticoide oral también exacerba la psoriasis. Si bien es cierto que en un primer momento mejora el paciente, el rebote es terrible, hacen formas severas de psoriasis. No se usa corticoides orales en psoriasis, en grandes placas sobre todo. La única forma de psoriasis en la que se usa corticoides por vía oral es la psoriasis pustulosa. Eso pueden anotarlo, podrían preguntar alguna vez.
En la psoriasis pustulosa se usa corticoide oral, en el resto se usan corticoides tópicos. Enferma de 40 años consulta por la aparición hace meses de pápulas poligonales de color violáceo en cara anterior de muñecas con prurito intenso. Además presenta lesiones en mucosa oral de aspecto reticulado, blanquecino. El diagnóstico más probable es psoriasis, líquen plano, pitiriasis rubra pilaris, dermatofitosis o eczema numular. Ya. Entonces, pápulas poligonales o reticulares, ¿qué cosa es? Líquen plano. Ya. Psoriasis ya sabemos cómo son, placa eritematoso-descamativa. Para recordar que psoriasis, líquen plano, vitíligo, ¿no?, tienen fenómeno de Koeffner, ¿ya? Fenómeno de Koeffner, no sé si han escuchado alguna vez el fenómeno de Koeffner, corresponde a la aparición de una dermatosis que el paciente tiene en una zona de traumatismo, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen psoriasis en codos, ¿no? Codos, y bueno, se golpean una de las rodillas. El fenómeno de Koeffner es cuando aparece una placa de psoriasis en esa zona de traumatismo, ¿ya? O igual en vitíligo, ¿no? Ustedes tienen vitíligo solamente en las manos y se rascan mucho el codo y ahí va a aparecer el vitíligo. Ese es el fenómeno de Koeffner. Igual en líquen plano, ¿ya? Se llama fenómeno isomórfico de Koeffner. En psoriasis y líquen plano existe afectación de uñas. No toda distrofia unguial es hongo en la uña. Pitiriasis rubra pilaris es una enfermedad menos frecuente. No se olviden, pitiriasis significa descamación. Rubra es roja, ¿no? Pilaris son pequeñas pápulas eritematoso-descamativas diseminadas en el cuerpo. No es muy frecuente. Ustedes deben recordar, nuevamente les digo, lo típico, lo clásico. Y cuando les hablen de pápulas poligonales o reticulares, o placas reticulares o poligonales, tienen que pensar en lo primero, líquen plano. La dermatofitosis produce pápulas, no, más son placas descamativas, ¿no?, de borde definido. El eczema numular eczema es dermatitis numular en forma de moneda, ¿no? Es un tipo de dermatitis de etiología desconocida también, pero que tiene forma de moneda con intenso prurito. Hay que conocer lo típico. ¿En cuál de los siguientes procesos está contraindicado absolutamente contraindicado el etretinato? Ya les había mencionado, el etretinato es un medicamento que se utiliza en psoriasis. Es análogo de la vitamina A y tiene los efectos adversos similares a la isotretinoína. Y ustedes saben que la isotretinoína está totalmente contraindicado en el embarazo, ¿no? Inclusive se recomienda, bueno, o se desaconseja el embarazo 6 meses posteriores a la toma de etretinato en mujeres en edad fértil. 6 meses luego de haber tomado isotretinoína no puede embarazarse la mujer. Otros efectos adversos de la isotretinoína o de los análogos de la vitamina A son la sequedad de las mucosas. Es el más frecuente, no se olviden, el Roacutan, esos Isoface, el Piplex, Agnotin, que son marcas comerciales de la isotretinoína. Tienen como efecto principal la sequedad. Es el efecto colateral más frecuente, ¿ya? Luego está la hipertrigliceridemia, ¿no? Y también la alteración de enzimas hepáticas, ¿no? TGO, TGP empiezan a subir cuando toman análogos de la vitamina A. Estos análogos también pueden producir psicosis, ¿no? Una pseudopsicosis, cefalea, tiene depresión. Depresión es muy frecuente encontrar en pacientes que toman isotretinoína, y es una cosa increíble cómo es que jóvenes, ¿no?, empiezan el tratamiento y a las 2 semanas el estado anímico se cae,
Ya de por sí el acné produce depresión, con la isotretinoína la depresión se acentúa. Por eso está contraindicado en pacientes con depresión moderada severa, porque se ha visto casos de suicidio, ¿no?, por isotretinoína. En general, la isotretinoína, estos derivados de la vitamina A, son medicamentos que tienen que estar reservados para los especialistas. O sea, no hay que usarlos de manera de primera elección. Entonces, está contraindicado en el embarazo. El letretinato, ¿no?, análogo de la vitamina A, no se olviden. El letretinato es un análogo de la vitamina A que se utiliza en psoriasis. Es semejante a otro derivado de la vitamina A que se llama isotretinoína, pero que se usa en acné severo. Una mujer joven consulta porque desde hace unas 2 semanas le han aparecido en forma eruptiva unas máculas y placas eritematosas en el tronco. Refiere que hubo una lesión más grande que precedió a las demás. Las lesiones presentan una descamación fina en la periferia y son discretamente pruriginosas. No existe afectación palmoplantar. La serología luética es negativa. ¿Qué tipo de pitiriasis entre las siguientes es el más probable? Pitiriasis versicolor, pitiriasis rubra pilaris, pitiriasis liquenoide y varioliforme aguda, pitiriasis rosada o pitiriasis liquenoide crónica. Entonces hemos visto ya el caso de la pitiriasis rosada, lo hemos visto anteriormente. Es una pitiriasis rosada, ¿no es cierto? Es una joven, placas eritematosas y que tiene una lesión inicial más grande que precedió a las demás. El tratamiento de la pitiriasis rosada es sintomático nomás, no existe un tratamiento. Esta patología remite dentro de las 4 hasta 8 semanas posteriores a la aparición de la lesión. Desaparecen solas. Las lesiones son muy parecidas a las producidas por la sífilis secundaria en la pitiriasis rosada. Pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? La afectación palmoplantar. Eso también ténganlo presente siempre, doctores, en la práctica, en el consultorio. Hoy en día existe una epidemia de sífilis en pacientes que no tienen VIH, porque antiguamente se sabía, ¿no? Había asociación VIH y sífilis. Pedían VIH y RPR para sífilis y salía positivo. Pero hoy en día no, hay un aumento de casos de sífilis en pacientes que no tienen VIH. Entonces, ¿cómo pueden sospechar ustedes de sífilis? ¿Qué manifestaciones cutáneas tiene la sífilis? Justamente la afectación palmoplantar. Cuando tengan lesiones papulares, descamativas en palmas y plantas, pues hay que pedir siempre RPR, ¿no? La presencia de lesiones blanquecinas, anulares y lineales persistentes en el dorso de lengua y mucosa yugal, en el tercio posterior de un adulto sano sin otras manifestaciones cutáneas, sugiere preferentemente el diagnóstico de leucoplasia vellosa oral, candidiasis, lupus eritematoso, líquen plano o papilomatosis florida oral. Entonces, estas placas lineales, reticuladas también son en boca, corresponden al líquen plano oral, ¿ya? Cuando nosotros tenemos úlceras orales recurrentes, o sea, porque una cosa es, por ejemplo, la estomatitis aftosa, ¿no?, que nosotros podemos verla con relativa frecuencia, ¿no? Son cuadros agudos y que rápidamente remiten a la semana, a las 2 semanas. Pero si vemos un paciente que tiene úlceras recurrentes, crónicas, entonces tenemos que hacer un enfoque diagnóstico distinto, ¿no? Buscar causas infecciosas, buscar causas inflamatorias, y también hay las que se llaman las causas variadas, ¿no?, o mixtas. Dentro de las causas infecciosas, en las úlceras recurrentes que encontramos, herpes, ¿no?, debe ser la causa más frecuente. Encontramos Coxsackie virus, también es muy frecuente en mucosa oral. Cándida es una infección micótica que va a producir candidiasis oral. En lo que son enfermedades inflamatorias, las colagenopatías, por ejemplo, el lupus eritematoso, a veces solamente se manifiesta con úlceras orales recurrentes, ¿no? Lupus eritematoso, líquen plano, pénfigo,
Pénfigo también solamente a veces se manifiesta con úlceras orales, ¿ya? Y en lo que es mixto, como síndrome paraneoplásico, ¿no? Pacientes con un linfoma oculto hacen úlceras orales recurrentes. Entonces siempre tengan en cuenta eso. Una cosa es tener úlceras orales una vez o 2 veces al año o hasta 3 veces al año, y otra cosa es tener úlceras orales 5 veces o 6 veces al año. En ese caso ya se tiene que hacer un estudio mayor. Ya les he hablado, ¿no?, de algunas causas. Herpes recurrente, por ejemplo, es signo de inmunodepresión, ¿ya? No solo VIH, sino linfomas ocultos, ¿no? Los diabéticos hacen a veces úlceras orales recurrentes. Y en lo que es inflamatorias, pensar siempre en líquen plano, ¿no? Una típica placa blanquecina que es en el fondo generalmente aparece. Leucoplasia oral vellosa sí es un marcador de VIH, ¿no? Leucoplasia oral vellosa es una placa blanquecina indolora, eso es característico, que no es reticulada, que se encuentra generalmente en las zonas laterales de la lengua. Entonces, tengan en cuenta eso cuando tengan pacientes con patología oral. Es lo interesante en la dermatología, hay muchas manifestaciones cutáneas de las enfermedades, ¿no? Hay que hacer un enfoque diagnóstico adecuado nada más. Cándida ya lo conocen clínicamente, es fácil diagnosticar, son placas que se desprenden, blanquecinas. Lupus eritematoso, realmente les repito, pueden producir úlceras en boca. El líquen plano. El líquen plano se asocia a esas personas que utilizan, que han utilizado en la reparación de las caries amalgamas, ¿ya? Por eso se asocian generalmente en mucosa yugal, no están tanto en lengua. Entonces la respuesta correcta, líquen plano. Una mujer de 20 años presenta en primavera una mancha circinada color salmón con descamación en collarete localizada en el pecho, y pocos días después otras lesiones similares pero más pequeñas, diseminadas por el tronco. Son asintomáticas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pitiriasis rosada, ¿cierto? Joven, mujer, con mancha circinada color salmón, y que luego pocos días después presenta más de lesiones pequeñas similares a la inicial. No se olviden de la lesión inicial o heráldica. De todas maneras, en estos pacientes que tengan ustedes cuando tengan pacientes con exantema así súbito, generalizado, y sobre todo si es adulto, siempre hay que pedir pruebas serológicas, ¿ya? La roceola sifilítica es, como les repito, es semejante a la pitiriasis rosada, ¿no? Tiene collarete descamativo también, pero característicamente afectación de palmas y plantas. Herpes circinado no es otra cosa que la tiña corporis, ¿no? Herpes circinado es la típica lesión de la tiña corporis. Es una lesión anular de bordes elevados, eritematosa.